Hola, yo soy Beatriz del Ministerio Sembrando en Buena Tierra y te doy la bienvenida. Si esta es la primera vez que tú me ves, te invito a unirte al ministerio. Suscríbete al canal y busca el video número 1. Y no es para que me sigas, sino que en este espacio leemos la palabra de Dios y empezamos desde Génesis capítulo 1 y ya vamos por Génesis capítulo 22. Así que suscríbete y busca tú el video número 1 y empieza tú también desde el principio. Y en poco tiempo te habrás leído la Biblia completa. En la clase anterior leímos capítulos 20 y 21 de Génesis y leímos sobre el enfrentamiento que hubo entre Abraham y el rey Abimelech. Vimos que Abraham volvió a mentir sobre su esposa Sara diciendo que era su hermana, pero esta vez Dios le reveló a Abimelech las tácticas, la estrategia que estaban teniendo Abraham y Sara, y que Dios no estaba de acuerdo, así que le reveló a Abimelech, ayudando a Abraham una vez más. Abraham confesó su error y aceptó su error, y Abimelech, teniendo temor del Dios de Abraham, le pide a Abraham y a Sara, le da regalos antes de despedirlos y los despide diciéndoles que salgan de allí. También leímos de que nació Isaac, el hijo de Sara, y que hubo enfrentamientos entre Ismael, su medio hermano, e Isaac, porque Ismael tenía una actitud burlona igual que la de su madre Agar, por lo que se molestó Sara y le dijo a Abraham le pidió que sacara de allí a Agar junto con Ismael su hijo. Dios le confirmó a Abraham la petición de Sara y Abraham le dio a Agar lo que necesitaba y la despidió de allí, la despachó que se fuera lejos. Vimos que Agar tuvo que atravesar el desierto y que su tribulación fue fuerte, pero el ángel del Señor intercedió por ella, profetizando bendiciones también sobre Ismael, diciéndole que también tendría una descendencia grande de grandes naciones. También leímos sobre un contrato que hubo entre Abimelech y Abraham, porque Abimelech ya tenía temor, viendo que Abraham crecía bendecido, como era bendecido por su Dios, y Abimelech sintió temor, así que hizo un contrato de paz con Abraham. También hubo una situación de un pozo que le pertenecía a Abraham y le fue devuelto a Abraham en aquel entonces, en medio de ese contrato. Ayer una señora me preguntó después de la clase, me escribió y me dijo, ¿por qué Abraham tenía miedo? ¿Por qué tenía temor? ¿Por qué mintió de Sara si también Abimelech conocía a Dios? La diferencia está en que Abraham adoraba a un solo Dios, a Elohim, el Dios de la creación, al Dios de Enoch, al Dios de Noé. Mientras que Abimelech adoraba a los dioses de los filisteos, conoció ahora la omnipotencia del Dios de Abraham y sintió temor también de él. No se identificaba con uno. Y así vemos muchos también. Vemos muchos que nos llamamos cristianos y aceptamos a Jesús porque está aquí en la Biblia. Está en la Biblia, yo acepto a Jesús, es el Hijo de Dios, sí. Pero yo también tengo uno aquí en mi casa que es de mi tradición, es de mi cultura, de mi costumbre, o sea, era de mi madre, de mi padre, de mi abuela, y lo tengo aquí también. Hay que abrir nuestros ojos, hay que orar por discernimiento al Espíritu Santo, porque ese es el espíritu de Abimelech en nuestras casas, en nuestras vidas. Hoy vamos a leer capítulos 22 y 23 de Génesis y vamos a estar leyendo de la versión Reina Valera. Tengo como título, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dice que probó Dios a Abraham. Y es que siempre que Dios da una promesa, una profecía, enseguida vienen las pruebas. Pruebas, no tentación, porque Satanás es el que tienta, Dios prueba. Y no hay promesa que se cumpla si antes no hay pruebas. Y Abraham se levantó, versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo y tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, aquí vemos una situación difícil.
Vemos que Dios le dice, mira Abraham, el hijo que por cual tú esperaste 25 años, el hijo que yo te prometí, ese hijo milagroso porque lo tuviste en la vejez y Sara también, a ese que te estás disfrutando, que te estás gozando y que es ahora un adolescente, a ese agárralo y sacrifícamelo. Así como se sacrificaba un cordero, degollado y luego quemado en el altar. Así mismo. Ahora, ¿por qué Abraham se levantó y procedió a hacerlo? Es porque Abraham tenía un oído desarrollado, un oído espiritual desarrollado. No porque él era loco y se dejaba de llevar por todas las situaciones, por los sentimientos. No porque él era un hombre alborotado, no. Es porque él supo identificar la voz de Dios. Es como que si mi hija de 7 años estuviese en el parque, en una multitud de 30 niños y que me llamase o que llorara, yo inmediatamente voy a identificar a mi hija. Es inconfundible. Yo voy a saber quién llora, si es mi hija. Yo voy a saber si es mi hija que me llama. Porque en el parque siempre los niños dicen, mami, mami. Y yo sé cuándo es mi hija y cuándo no. Pero ¿por qué yo sé cuándo es mi hija que me está llamando? Es porque yo tengo una relación constante con mi hija. Es porque yo interactúo a diario con mi hija. Hay intimidad entre mi hija. Yo conozco la voz de mi hija. Es inconfundible. Mi hija me puede llamar. Mi hija puede llamar por teléfono sin decir, mami, soy yo, Kendaliz. Yo sé que es ella porque yo reconozco su voz. El nivel de intimidad entre mi hija y yo es para yo no confundir su voz. Y esto es lo que pasa aquí con Abraham. Su nivel de intimidad con Dios es grande. Es seguido. No es que Abraham buscaba a Dios cuando lo necesitaba. Es que Abraham tenía comunión diaria con Dios. Por eso él sabía identificarla a Dios. Por eso la voz de Dios. Por eso él sabía que venía de Dios aquella petición y no dudó en pararse, ponerse de pie e ir y ejecutar aquel sacrificio. La razón humana no pudo más, la lógica no pudo más en aquel momento. La voz de Dios, la obediencia a Dios pudo más. Y es que a Dios se le obedece sin cuestionarle. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio aquel lugar de lejos. 3 días se tardó Abraham en llegar al lugar donde iba a sacrificar a su hijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos vosotros. O sea, Abraham decidió ir solo. Él decidió ir a su prueba solo. Él no fue llorando donde Sara, mira lo que me pidió el Señor. Mira, estoy pasando por esta prueba. Él no fue donde el vecino, él no fue donde nadie a quejarse de su prueba. Y no está mal, si necesitas guía, si necesitas consejería en el medio de tu prueba, está bien que vayas donde tu pastor. Pero lo que yo quiero que tú identifiques aquí es que Abraham estaba equipado. Él estaba preparado para su prueba. Él sabía que tenía que enfrentar su prueba solo, porque era con él que Dios quería tratar. Era con él que Dios estaba trabajando. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vemos que Abraham, en medio de su prueba, en medio de lo que él estaba pasando, del dolor que estaba sintiendo, él profetizó en medio de su prueba. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí no dice que tuvo un enfrentamiento con Isaac o que Isaac salió corriendo, no. Vemos que Isaac, al igual que su padre, era obediente. Así como Abraham estaba obedeciendo una petición de Dios, Isaac, leemos aquí, de que él accedió a la petición de su padre también.
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Abraham mostró que él amaba a Dios sobre todas las cosas aquí. Él lo demostró. Amaba a Dios sobre Isaac, aquel niño que él adoraba, que él anheló mucho. Y es aquí un punto de reflexión para nosotros. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Amas a Dios sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos? Porque tengo una noticia para ti. Si tú quieres ser reconocido como hijo de Dios, debes de amarlo sobre todas las cosas, sobre todo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Igual que como él profetizó, Dios proveyó. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y por cuanto obedeciste a mi voz. Sabemos que la simiente de Abraham es Jesús. Jesucristo es la simiente de Abraham, que vamos siguiendo la genealogía hasta llegar hasta Jesucristo. Cada prueba es un paso adelante hacia una manifestación de las promesas de Dios en tu vida. Así que si tú quieres que Dios cambie el carácter de tu esposo, de tu esposa, que Dios te bendiga dándote una familia, o que te ayude a ser padre de tus hijos, a criar a tus hijos, a traerlos por el buen camino, a que el hijo perdido, si tú quieres que Dios lo traiga, si tú quieres que Dios te cure, si Dios te sane de este cáncer, si tú quieres que Dios te bendiga, que limpie tu pasado, que te dé un mejor trabajo, ¿tú quieres ver las bendiciones de Dios? Pues Dios va a empezar por ti primero. Dios va a empezar a tratar contigo. Es contigo que Dios va a empezar. Va a crear un carácter en ti. Va a transformar tu carácter. Y será a través de pruebas. Y es contigo que Él va a empezar. Pero si tú limitas tus pruebas, estás limitando las bendiciones de Dios en tu vida. Ahora muchos oramos a Dios y le pedimos: yo quiero una fe, dame una fe como la que tuvo nuestro padre Abraham. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos o somos capaces, estamos preparados para enfrentar una prueba de la magnitud que enfrentó Abraham? Hay quienes no conocen la diferencia, no saben lo que significa tener fe. Confunde la fe con la esperanza o con la buena voluntad. Y decimos: yo tengo fe en que Dios me va a ayudar a salir de esta. O yo tengo fe de que Dios te va a sanar. Le decimos a alguien: yo tengo fe en que Dios va a estar contigo. Ten fe que Dios está contigo en esta prueba. Ten fe de que lo que estás pasando ahora vas a salir adelante. O que la situación que estamos viviendo ahora, nacionalmente e internacionalmente, Dios va a meter su mano. Eso no es fe, eso es buena voluntad, eso es tener esperanza. Tener fe es escuchar la voz de Dios y creerla. Y créeme que las promesas de Dios, la fe es sobrenatural, sus promesas también. Y es aquí cuando nos dicen evangélicos locos, porque creemos en lo que no se ve. Si tú estás llamando fe a algo que tú estás viendo,
Estás confundido. Eso se llama buena voluntad o tener esperanza. La fe viene por el oír, lo dice la palabra, y por oír la palabra de Dios que está aquí escrita. Así que si tú no la has leído, no has escuchado la palabra de Dios y estás confundiendo tu fe. Estás confundiendo lo que tú llamas fe con buena voluntad y con esperanza. Y es como también preguntarse, ok, Abraham logró todo esto. Abraham estuvo preparado para enfrentar su prueba solo, pero ahora, ¿cómo hago yo para tener una comunión con Dios? ¿Cómo hago para yo prepararme también para las pruebas? ¿Cómo hago para encontrar al Dios de Abraham? ¿Será arrodillándome? Pero eso también lo hacen los budistas. ¿Será meditando? ¿Encontraré a Dios meditando? Eso también lo hacen los que adoran a Alá. ¿Será dándome golpes en el pecho, repitiendo oraciones o haciendo rituales? Eso es lo mismo que hacían los filisteos, eso es lo mismo que hacían los moabitas, los amonitas. Estoy llamando nombres que hemos leído para no adelantarme en la Biblia. Esos son los rituales que se hacían en Babilonia, son los rituales que hacían los paganos, es lo mismo que hacían los paganos. Ahora, si pago $5,000 para ir a visitar un lugar santo, ¿encontraré a Dios? Dentro de una iglesia, ¿encontraré a Dios? En una linda adoración, en una linda alabanza, ¿encontraré a Dios? O si me uno a un grupo para ir a visitar enfermos y para alimentar al hambriento, ¿encontraré a Dios? Puede ser que andes caminando entre el grupo de los cristianos sin conocer a Dios. Porque a Dios lo vas a conocer cuando te despojes de todo lo que hay en tu corazón. Cuando estés dispuesto a nacer de nuevo, cuando entregues todo y le des todo tu corazón a Dios, entonces ahí lo vas a conocer. Entonces ahí es cuando vas a empezar una comunión, una intimidad con Dios y te vas a sorprender de lo que vas a conocer. Porque no es lo mismo escuchar de Él que hablar con Él. No es lo mismo escuchar a alguien predicar sobre Él a que Él te hable a ti directamente. Vas a saber la diferencia y vas a temblar. Lo que vas a experimentar es único, pero no lo vas a experimentar si no lees aquí, si no tienes una relación con Él. Es aquí. Y está bien que tú me escuches, que tú me veas, está bien. Pero yo siempre te digo, escúchame leyendo tú también de tu Biblia directamente. Porque es allí donde Dios te va a hablar, es allí donde el Espíritu te va a confrontar y es allí donde el Espíritu te va a guiar y te va a dar discernimiento y te va a explicar lo que dice aquí. Está bien que me escuches a mí, pero es aquí leyendo que lo vas a conocer. Es aquí. Ahora hay muchas personas que dicen, pero es que Jesús, la palabra dice que Jesús me acepta tal y como soy. Jesús te recibe tal y como eres. Jesús te recibe así, con todas las cargas que ahorita traes. Jesús te recibe con toda iniquidad que hay en tu corazón. Jesús te recibe con ese orgullo, con ambición, con rencor que traigas dentro de ti, con fornicación que hay en tu vida, con esa vanidad que traes dentro de ti, con ese rencor, con esa sed de venganza, con ese decaimiento que traes en ti. Así te recibe Dios. Pero no es que Él te va a cargar y te va a decir, ay, sí, venga, mijito, venga, ¿qué tienen? Ay, le hicieron daño, no se preocupe, que aquí va a encontrar. Venga, vamos a orar por ti. No, Jesús te recibe tal y como eres, pero lo que Él va a hacer contigo es cambiarte. Es para transformarte, es para sanarte, es para darte una nueva vida. No es que te va a cargar y te va a andar de la mano para aquí y para allá con todo eso que traes contigo, no. Es para ayudarte a sacarte todo, es para guiarte. Es para que a través de Él recibas el Espíritu Santo y hayan cambios en tu vida. No es que te va a recibir tal y como eres, es que Él te recibe como eres, pero para cambiarte, transformarte, para santificarte. Porque solamente en santidad veremos al Padre y sabemos que Jesús es el único camino al Padre y que lo veremos solamente en santidad.
escrito está. Y no es que yo quiero que tú creas lo que yo creo, es que yo quiero que tú leas y creas lo que está escrito aquí en la Biblia. Quiero que conozcas al Dios de la creación. Quiero que conozcas a Elohim. Quiero que conozcas al Dios que no caminó con él. Quiero que conozcas a Noé, al Dios de Noé. Quiero que conozcas a ese Dios que le habló a Noé y que Noé llevó un proyecto totalmente descabellado creyendo en él. Quiero que conozcas al Dios de Abraham, de quien estamos leyendo aquí. Es por eso que estoy haciendo este video, es por eso que estamos aquí discutiendo este capítulo. Vamos también a leer hoy el capítulo 23. Vamos a leerlo de la traducción lenguaje actual, el capítulo 23. Dice: muerte de Sara. Sara llegó a vivir 127 años y murió en la ciudad de Hebrón, que está en la región de Canaán. Después de que Abraham lloró su muerte, fue a hablar con los hititas que allí vivían y les dijo: aunque no soy más que un extranjero que ha venido a vivir entre ustedes, véndeme algún terreno en donde pueda enterrar a mi esposa. Los hititas le respondieron: respetable señor, todos nosotros le consideramos una persona muy importante. Entierra usted a su esposa en la mejor de nuestras tumbas, que ninguno de nosotros se la negará. Abraham se puso de pie y con mucho respeto les dijo: si realmente quieren que yo entierre aquí a mi esposa, les ruego que convenzan a Efrón, hijo de Zohar, de que me venda la cueva que tiene en Macpela, la que está junto a su campo. Díganle que me la venda en su justo precio para que yo tenga entre ustedes una tumba de mi propiedad. Como Efrón estaba sentado entre ellos, le respondió Abraham en voz alta, para que lo oyeran todas las autoridades hititas allí reunidas: respetable señor, no le vendo la cueva, más bien se la regalo junto con el campo en el que está. Nuestras autoridades son testigos de que yo le regalo todo esto. Entierre usted a su esposa. Pero Abraham con mucho respeto le dijo a Efrón delante de ellos: tenga usted la bondad de escucharme, yo le pagaré el precio del campo. Le ruego aceptar mi dinero para que pueda yo enterrar a mi esposa. Efrón le contestó: señor mío, el terreno vale 400 monedas de plata. Eso no es gran cosa entre usted y Dios. Vaya usted y entierre a su esposa. Este precio le pareció bien a Abraham y le pagó a Efrón los 400 monedas de plata, siguiendo las reglas de los comerciantes. Así fue como el campo y la cueva pasaron a ser propiedad legal de Abraham, junto con todos los árboles que había en el campo. De esto fueron testigos todas las autoridades hititas. Una vez cerrado el trato, Abraham enterró a Sara en esa cueva, la cual está en Hebrón, frente al bosque de Manre, en la región de Canaán. Ahora, ¿por qué Abraham insistió tanto en pagar por aquel sepulcro? Es porque en su futuro estaba unido a aquellas tierras que Dios le había prometido. Y aquí también serían enterrados sus familiares más adelante. Así que él quería asegurarse de que legalmente ese terreno era de él y que él tenía autoridad sobre él y que sus descendientes más adelante tendrían posesión de aquellas tierras que le pertenecían ante Dios, porque Dios se las había prometido, y que legalmente entre los hombres él también tenía autoridad sobre estas tierras. Vamos a parar aquí hoy, vamos a hacer un resumen de los capítulos 22 y 23 que leímos. Leímos la prueba de Abraham, vimos que con fe y obediencia enfrentó su prueba solo con Dios, su prueba, y leímos de que Dios prueba tu fe, tu fidelidad, tu corazón, tu santidad, hasta tu bolsillo puede probar. Y no es tentar, porque Satanás es el que tienta, Dios prueba. Y si quieres crecer, vas a ser probado. Dios le dijo a Abraham que las profecías de una gran nación, que le había dicho en capítulos anteriores, ahora ya es un hecho, y le confirma que él es el elegido y que ya era una manifestación en su vida, una gran descendencia. Leímos que Sara murió
y que Abraham pagó por un terreno para entregarla, legalizando así, bajo su autoridad, tierras que Dios le había prometido. Léete como tarea los capítulos 24 y 25 para que estés preparado para la próxima clase para discutir y tomar notas. Toma nota de lo que leímos hoy, escribe los nombres, son muy importantes, escribe las descripciones y los eventos importantes en tu cuaderno. Hasta aquí por hoy. Comparte este video para que otras personas se enteren de lo que está pasando aquí y se unan al ministerio y para que me ayudes a evangelizar. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los capítulos según los voy subiendo. Gracias por tu atención. La paz de Cristo sea contigo. Hasta la próxima clase.